Hola, hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de mis vídeos. Y para los que ya me conocen, un abrazo gigante. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco y, seamos sinceros, en el mundo entero. El titular lo dice todo: Kerem exige millones a Hande. Divorcio explosivo. ¿Qué pasó realmente, madre mía? ¿Se imaginan la bomba? Si ya de por sí un divorcio es complicado, sumémosle millones en juego y una pareja mediática como Kerem Bürsin y Hande Erçel. El escándalo está servido y nosotros, como buenos detectives del chisme, vamos a desentrañarlo. Primero que nada, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información pública, rumores, especulaciones y análisis de diferentes fuentes. No tenemos información privilegiada ni contacto directo con los protagonistas. Dicho esto, prepárense para un viaje por el laberinto de las noticias, el drama y, por supuesto, el glamour de esta pareja que conquistó corazones en Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial, se enamoraron durante la grabación de la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y pronto, el romance traspasó la ficción. Su relación fue seguida por millones de fans, quienes celebraban cada foto, cada declaración de amor, cada paso que daban juntos. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas. Hasta que todo terminó. La ruptura de Kerem y Hande fue un shock para muchos. Aunque al principio intentaron mantener la privacidad, los rumores sobre las razones de su separación no tardaron en surgir. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables y, por supuesto, de presiones externas propias de la fama. Pero lo que ahora está sacudiendo el mundo del entretenimiento son las supuestas exigencias económicas de Kerem y la posibilidad de un divorcio. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, las noticias, aunque todavía no completamente confirmadas, hablan de una disputa económica considerable. Al parecer, Kerem estaría reclamando una suma millonaria a Hande, alegando diversas razones. Algunos medios turcos mencionan acuerdos preexistentes entre ambos, que podrían incluir contratos publicitarios, inversiones en común, o incluso la gestión de sus carreras profesionales. Otros apuntan a una supuesta inversión en conjunto, que no habría salido como se esperaba. Es crucial entender que en el mundo de las celebridades, las finanzas y los contratos suelen ser muy complejos. Los acuerdos de confidencialidad son comunes, y la información que llega al público suele estar filtrada y distorsionada. Por eso es importante analizar con cautela lo que se publica, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Lo que sí es innegable es que la situación es tensa. Los abogados de ambos actores estarían trabajando en los detalles legales, y se espera que el proceso sea largo y complicado. La exigencia de millones por parte de Kerem ha sorprendido a muchos, ya que ambos actores eran considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de este aparente cisma? ¿Qué motivaciones podrían estar impulsando esta inesperada y pública batalla? La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué llevó a Kerem a tomar esta decisión? ¿Qué hay detrás de esta supuesta exigencia económica? Las respuestas son múltiples y probablemente complejas. Permítanme, queridos amigos, explorar algunas de las posibles teorías que han surgido en el torbellino mediático. *** Teorías y posibles escenarios, desentrañando el misterio ***. Una de las teorías más difundidas, como ya mencionamos, es la de la *** diferencia de ingresos ***. Hande Erçel es actualmente una de las actrices mejor pagadas de Turquía, y su éxito internacional la ha catapultado a la fama, generando lucrativos contratos y oportunidades. Su imagen es un imán para las marcas y su nombre, sinónimo de éxito y popularidad. Kerem, por su parte, aunque es un actor reconocido y muy querido, podría no estar en el mismo nivel de ingresos, a pesar de su indiscutible talento y atractivo. Esta disparidad económica podría haber generado tensiones y conflictos en la relación, especialmente si existieron acuerdos financieros previos, ya sea para compartir gastos, invertir en proyectos conjuntos o incluso en la gestión de sus respectivas carreras.
Se sintió Kerem en desventaja financiera dentro de la relación. ¿Sintió que su contribución al proyecto común no fue valorada económicamente de manera justa? Estas son preguntas cruciales que lamentablemente solo ellos pueden responder. Otra posibilidad, que a menudo se susurra en los pasillos del mundo del espectáculo, es que la ruptura haya sido ** más dolorosa y conflictiva ** de lo que se mostró al público. Detrás de la fachada de cordialidad y de las declaraciones oficiales de respeto mutuo, podrían haberse escondido resentimientos, desacuerdos profundos y diferencias irreconciliables que, finalmente, llevaron al quiebre. Tal vez las presiones de la fama, las agendas incompatibles y las expectativas del público ejercieron una tensión insoportable en la relación, minando poco a poco la confianza y el amor. El dinero, como ya sabemos, suele ser un detonante en situaciones como estas. Las disputas financieras pueden aflorar viejas heridas y exacerbar conflictos latentes, transformando una ruptura sentimental en una amarga batalla legal. ¿Se sintió Kerem traicionado o decepcionado por algo que ocurrió durante la relación? ¿Cree que Hande no valoró su esfuerzo y dedicación? También debemos considerar la posibilidad de que se trate de una ** estrategia legal **. En el mundo de los divorcios de alto perfil, es común que los abogados utilicen diversas herramientas para negociar acuerdos beneficiosos para sus clientes. La exigencia de una suma millonaria podría ser un movimiento estratégico por parte de Kerem para obtener una compensación justa, ya sea por daños emocionales, por la pérdida de oportunidades profesionales o por la inversión en proyectos conjuntos que no resultaron como se esperaba. Los abogados en estos casos evalúan meticulosamente cada detalle, cada acuerdo, cada inversión, buscando la mejor manera de proteger los intereses de sus representados. ¿Se basan las exigencias de Kerem en algún tipo de acuerdo prenupcial o en algún otro contrato legalmente vinculante? Esta es una pregunta clave que solo el proceso legal podrá responder. Además, no podemos descartar la ** influencia de terceros **. Agentes, managers, asesores financieros, asesores legales, todas estas personas pueden tener un papel importante en la toma de decisiones, especialmente cuando hay sumas de dinero tan grandes en juego. Es posible que en el entorno de Kerem se hayan detectado oportunidades de inversión o de negocio que requieran de recursos económicos que, en este momento, él no posee por completo. ¿Están los asesores de Kerem sugiriendo esta estrategia legal para maximizar sus ganancias o proteger su futuro financiero? ¿Están aprovechando la situación para obtener beneficios adicionales? La influencia de terceros puede ser determinante en este tipo de situaciones. Por otro lado, la ** presión mediática ** es un factor que no podemos ignorar. La fama, el éxito, el dinero, todo esto genera mucha especulación, envidia y morbo. Los medios de comunicación suelen amplificar los conflictos y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, alimentando la curiosidad del público y generando aún más tensión. En este contexto es difícil discernir la verdad de la mentira, y la situación puede volverse aún más complicada. La constante exposición mediática, la necesidad de proteger la imagen pública y la presión del público pueden influir en las decisiones de ambas partes. ¿Se sienten Kerem y Hande agobiados por la atención mediática? ¿Están tomando decisiones basadas en lo que creen que el público quiere ver o escuchar? ***, el impacto en la imagen pública, un juego de estrategias ***. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo. Los fans de ambos actores están divididos. Algunos apoyan a Kerem, otros a Hande y muchos simplemente lamentan que su historia de amor haya terminado de esta manera. Las redes sociales arden con comentarios, especulaciones y análisis de cada movimiento. Los hashtags se multiplican, los memes inundan las plataformas y la opinión pública se divide, reflejando las diversas perspectivas y emociones que suscita esta controversia. La imagen pública de ambos actores se ve inevitablemente afectada. Kerem, por un lado, podría ser percibido como un hombre interesado, ambicioso o, en el peor de los casos, como un oportunista. Sus acciones, sus declaraciones y el manejo de su equipo de relaciones públicas serán cruciales para mitigar el impacto negativo en su imagen. Deberá demostrar transparencia, integridad y, sobre todo, empatía con la situación. Hande, por otro lado, podría ser vista como una persona con la capacidad económica de solventar cualquier conflicto y, en algunos casos, como víctima de una situación injusta.
La percepción del público dependerá de cómo se presente ella misma y de la estrategia que implemente su equipo. Deberá mostrar fortaleza, dignidad y, si es posible, compasión. La forma en que responda a las acusaciones y las críticas será fundamental para mantener su reputación. Es evidente que la estrategia de relaciones públicas de ambos equipos jugará un papel fundamental en los próximos meses. Los comunicados oficiales, las entrevistas cuidadosamente seleccionadas y las apariciones públicas serán analizadas con lupa. La imagen que proyecten, la narrativa que construyan y la forma en que se relacionen con los medios de comunicación serán determinantes para la percepción pública. ¿Buscarán el apoyo del público, o intentarán mantener un perfil bajo para evitar más controversia? ¿Contratarán a expertos en manejo de crisis para guiar sus decisiones? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Un vistazo al horizonte ***. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es probable que el proceso legal se extienda por un tiempo. Los abogados tratarán de llegar a un acuerdo, pero si no es posible, el caso podría llegar a los tribunales. La información que se filtre a los medios seguirá siendo escasa y filtrada, pero no duden que los paparazzi estarán al acecho para capturar cualquier momento relevante. Las audiencias, los documentos judiciales y las declaraciones de los abogados serán objeto de intensa atención mediática. Es posible que con el tiempo se revele más información sobre las razones de la ruptura y las exigencias económicas. Tal vez en alguna entrevista, alguno de los actores decida hablar sobre el tema, aunque es probable que se mantengan herméticos para proteger su privacidad y su imagen. Las especulaciones continuarán, los rumores se multiplicarán y el público seguirá ávido de información. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este divorcio explosivo ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. La historia de Kerem y Hande, que parecía un cuento de hadas, ha dado un giro inesperado, y ahora se convierte en un drama lleno de intriga, dinero y fama. ¿Se mantendrán en silencio o decidirán contar su verdad? ¿Lograrán llegar a un acuerdo amistoso, o se enfrentarán en una batalla legal que podría durar meses o incluso años? El futuro de esta historia está por escribirse. Es importante recordar que aunque hablemos de celebridades y de millones, estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil dejarnos llevar por la espectacularidad de la noticia, pero no debemos olvidar el respeto por su privacidad y su bienestar. Detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que sufren, que sienten y que se ven afectados por las decisiones y acciones de otros. ***, lecciones y reflexiones finales, más allá del escándalo ***. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor y el dinero no siempre van de la mano. Las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo de las celebridades, pueden verse afectadas por las presiones financieras, las desigualdades económicas y las ambiciones personales. Es importante recordar que el amor no se compra ni se vende, y que la compatibilidad financiera es solo un aspecto más, aunque relevante, de una relación. Segundo, que la fama y el éxito pueden generar conflictos inesperados. La exposición mediática, las expectativas del público y la presión por mantener una imagen perfecta pueden afectar negativamente las relaciones personales. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias debilidades, inseguridades y conflictos. La fama puede ser una bendición, pero también una carga pesada. Y tercero, que la vida de las celebridades, aunque nos parezca fascinante, no siempre es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas, los vestidos de gala y los viajes exóticos, se esconden dramas, conflictos y problemas personales que a veces se hacen públicos y se convierten en noticia. Es importante no idealizar la vida de las celebridades y recordar que, como todos nosotros, también enfrentan desafíos y dificultades. ***, conclusiones y despedida, únete a la conversación, ***. Así que amigos, hasta aquí nuestro análisis del divorcio explosivo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles causas, las consecuencias y las perspectivas de futuro. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las noticias, con el objetivo de comprender un poco mejor esta compleja situación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem tiene razón en exigir esa cantidad? ¿Apoyan a Hande? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos.
Compartamos ideas y debatamos este tema. ¿Creen que hay un trasfondo más profundo en esta situación? ¿Se ha filtrado información falsa o tergiversada? ¿Qué lecciones podemos extraer de este escándalo? Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis futuras investigaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre está en algún lugar entre los titulares. Hasta la próxima, detectives del chisme.